Ok. Buenos días, jóvenes. Bueno, ya una vez habiendo visto nuestra actividad de repaso, fueron varias actividades de repaso. Eh, Vamos a empezar ahora sí con un tema propio, la estadística y su importancia. Bueno, el tema se llama la estadística y su importancia, pero en sí estadística engloba probabilidad y estadística. Son dos partes de esta misma ciencia predictiva. Entonces, bueno, comenzando con algunas diferencias generales. Como ya dije, se divide en dos partes. Cada parte tiene su función. Mientras que la estadística nos dice qué es lo que ha pasado con ciertos fenómenos y es útil para conocer los antecedentes de algún determinado fenómeno, la probabilidad va a trabajar con los datos obtenidos por medio de la estadística. Eh, la estadística se pueden presentar como datos recabados solamente, o se puede hacer trabajos estadísticos, como luego lo veremos, en los cuales se pueden utilizar herramientas para compactar y mejorar la claridad de la información. La probabilidad es la parte de esta ciencia que va a trabajar con estos datos. ¿Por medio de qué? Por medio de, bueno, un conjunto de fórmulas y de técnicas matemáticas ya anteriormente establecidas. En base a las matemáticas, a la lógica matemática. Eh, y que, bueno, utilizando todos estos conocimientos o todos estos datos recabados y mostrados por la estadística, nos van a ayudar a predecir de forma bastante eficiente futuros eventos de algún fenómeno. Y así, bueno, así como las características de estos eventos. Por ejemplo, eh, sabemos que cuando comienzan a ponerse amarillas las hojas de los árboles y se empiezan a caer, va a comenzar a hacer frío. No necesitamos ni siquiera saber qué es una estación, qué es otoño, qué es primavera. Lo sabemos por un conocimiento empírico, un conocimiento que adquirimos nosotros mirando. Entonces, si miramos que pasan los eventos de esta forma, hace calor, después comienzan a ponerse amarillas las hojas de los árboles y comienza con esto a hacer frío, eh, sabemos que cuando los árboles no tienen hojas hace frío. Entonces, no necesitamos saber de, de astronomía, no necesitamos saber que la Tierra está girando alrededor del Sol o que existen otros planetas, no necesitamos saber nada de eso. Por puro conocimiento empírico y por repetición nosotros vamos a saber, comienza a caerse las hojas de los árboles, va a comenzar a hacer frío. Cuanto menos hojas tengan los árboles, más frío va a hacer. Entonces, este sería por parte de la estadística. Vamos a recabar datos, que es, bueno, los cambios que vamos a poder observar en la vegetación y en el clima, y los vamos a poder relacionar. Entonces, la probabilidad lo que va a hacer con estos conocimientos es tratar de predecir. Por ejemplo, aquí hago una predicción en base a solamente la lógica o el sentido común, que es decir, el próximo año, cuando vuelvan a caerse las hojas de los árboles, va a comenzar a hacer frío nuevamente. Eh, Esto sería más o menos una especie de, de medio por el cual hacer esta predicción. Y el método que usé no fue una fórmula y no fue una técnica, sino fue algo acá más básico, que sería un conocimiento lógico en base a eventos repetidos. Sabemos que si un evento se repite 10 veces a lo largo de tus primeros 10 años de vida, eh, vas a saber que el onceavo muy seguramente no va a ser la excepción. Entonces, básicamente así trabaja la estadística. Recaba datos y la probabilidad va a utilizar esos datos eh, como como el medio por el cual se van a utilizar fórmulas y técnicas matemáticas para tratar de predecir cómo va a ser algún fenómeno en el futuro. Esto se utiliza en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, aquí tenemos tres eventos. Primero, la inclusión de nuevos medicamentos en el mercado. Segundo, el,
La información sobre estudiantes egresados. Y tercer punto, ventas en una empresa. Entonces, la inclusión de nuevos medicamentos en el mercado no se puede hacer así de buenas a primeras, simplemente sacando a vender un producto con una nueva fórmula. Si hacen esto las farmacéuticas, bueno, pues van a ser multadas porque hay organismos internacionales y nacionales que están regulando esto. ¿Qué necesitan para que un medicamento sea viable para ponerse de venta al público? Bueno, se necesitan estudios, se van a necesitar hacer pruebas. Para todo esto necesitas la estadística. Eh, vas a vas a utilizar un grupo de control con por ejemplo, haciendo pruebas en animales o directamente haciendo un grupo de control de personas. A unas les vas a dar el medicamento, a otras no, vas a ver cómo evoluciona. Todos estos datos se van a ir recabando y finalmente vas a obtener tus estadísticas de funcionamiento del nuevo medicamento. Si tiene o no efectos secundarios, qué tan eficiente es en comparación con otros productos en el mercado, qué daños podría traer. Se va a analizar químicamente la fórmula del nuevo medicamento. Entonces se necesita hacer todo este proceso para sacar un nuevo medicamento al mercado, porque se necesitan tener pruebas físicas o pruebas en papel de que por ejemplo, un nuevo medicamento para la hipertensión va a funcionar en determinados pacientes. Si tenemos, por ejemplo, este nuevo medicamento para la hipertensión, pero las estadísticas nos dicen que el medicamento es dañino para las personas que tienen hipertensión y también diabetes, entonces eso es algo que lo vas a obtener en la fase de pruebas. Finalmente, si es aprobado el medicamento, claro que va a traer su etiquetita ahí de es peligroso si también tienes esta otra enfermedad. Entonces, este sería un uso muy común dentro del mundo de la medicina o dentro del mundo de la farmacología para el uso de la estadística. ¿Cómo entra aquí en juego la probabilidad? Bueno, una vez obtenido todos los resultados de la estadística, con ello se va a ir a saber si se cumplen o no los requisitos. Estos requisitos son más que nada ámbito de probabilidad. Es decir, si uno de cada 10 pacientes que tomaron el medicamento sufrieron efectos secundarios, no lo van a aprobar. Si uno de cada 1000 pacientes sufrió efectos secundarios, muy posiblemente tampoco lo van a aprobar. Necesitan que el margen de error sea mucho más bajo. ¿Por qué? Bueno, porque esto podría traerles consecuencias negativas a la farmacéutica, a los organismos reguladores. Entonces, según estadística, tiene que tenerse bueno, más bien según la probabilidad, se tiene que tener un riesgo bajo o nulo para cualquier cosa. Igual, en la seguridad de los autos, los fabricantes no lo hacen, no, bueno, esto es una forma un poco inmoral, por así decirlo, de aplicar la estadística. Sí, sí, por ejemplo, hay fallas en alguna línea de autos que provocan accidentes fatales, pero estos accidentes fatales, la cantidad en demandas, en la cantidad en compensaciones por demandas por mal funcionamiento del auto, no superan el costo de modificar el diseño del auto y modificar todos los autos. Muy seguramente esta empresa de autos va a preferir que se maten personas y pagar indemnizaciones a los familiares que retirar toda su línea de productos del mercado. Son algunas cosas en las que se utiliza por debajo del agua, podría decirse, para bueno, un beneficio económico. Se analizan las probabilidades de ocurrencia de algún error, se analiza su repercusión, ya sea económica o social, y se establece un plan de acción. En este caso de alguna empresa de autos,
el plan de acción sería, bueno, indemnizar a los familiares que llegaran a resultar o a los heridos que llegaran a resultar de algún accidente porque su auto porque fue ese uno de cada mil personas que compraron un auto y a los otros 999 les fue bien que modificar el auto. Y bueno, ya me extendí bastante en estos dos ejemplos. Bueno, los estudiantes egresados, básicamente, la SEP necesita saber cuántos estudiantes que entran en una preparatoria o, por ejemplo, en una universidad, que hay mucho rango de personas que dejan la universidad a media carrera. Necesitan saber cuántos están egresando. Si la cantidad de egresados es mínima, digamos que entran 100 estudiantes y salen 3, entonces este sería un indicativo para que se tomaran medidas y se investigara por qué está habiendo tan baja deserción escolar. Si, por ejemplo, esta escuela en particular está en una zona rural en la que los jóvenes dejan de estudiar a mitad de su carrera o su educación para irse a trabajar, bueno, eso iría al sector público, por ejemplo, a instituciones de gobierno en las que se apoya el campo, etcétera. Si el problema de la deserción escolar está enfocada a una zona muy, muy peligrosa de la ciudad y hay problemas de seguridad, bueno, esta información se canaliza al Departamento de Seguridad y así sucesivamente. Aquí básicamente la predicción, básicamente el resultado de este estudio de estadística es saber cuántos estudiantes egresan y saber por qué. ¿Por qué egresan tantos o por qué egresan tan pocos? Y bueno, finalmente este está bastante claro, las ventas en una empresa. Eh, si tú quieres tener tu empresa sana y seguir ganando dinero, seguir generando ingresos, vas a tener que manejar bien los números, manejar bien las cuentas. Entonces, tienes que saber cuánto estás vendiendo, cuánto estás comprando, si estás comprando a sobreprecio productos o si los estás vendiendo muy baratos. Todo esto lo tienes que saber. Y no se hace por otra cosa más que alguna investigación estadística y tratar de hacer predicciones con probabilidad. Y bueno, la probabilidad y estadística afectan, como ya lo pudieron ver, a muchísimos sectores. Aquí tenemos algunos. Puede haber más, pero estos son los principales. Entonces, se utiliza en ingeniería en general, en industria o en cualquier tipo de diseño de ingeniería. Lo utilizan los gobiernos, más que nada los candidatos, para saber cuál sería su target, cuál sería sus votantes principales. Por ejemplo, no vas a ir bueno, se me ocurre Oaxaca, que es uno de los estados con muchas actividades económicas primarias. Eh, no vas a ir ofreciéndoles inversiones de inversionistas extranjeros para negocios turísticos, porque, bueno, vas a saber que, bueno, digo Oaxaca por decir algo, pero, perdón, digo Oaxaca por decir algún pueblo, pero imaginemos un estado en el cual su principal y básicamente su única fuente de ingresos va a ser la ganadería y la agricultura. Si un candidato llega ahí ofreciéndoles inversiones de inversionistas extranjeros, europeos para, para turismo, muy seguramente le van a decir, ¿y turismo de qué? Entonces, tienen que conocer qué van a decir y a quiénes se lo van a decir. Para esto nos sirve la probabilidad y la estadística. Si estos estudios arrojan que es un estado mayormente ganadero o agricultor, los candidatos van a ir con propuestas referentes al sistema, a las economías primarias, apoyo al campo, apoyo a la ganadería. En el sector salud se van a utilizar en muchos ámbitos, más que nada referentes a la investigación científica de medicamentos. Bueno, esto podría estar relacionado un poquito también con la ciencia.
También se tiene que saber el grado de efectividad de algún hospital, si está habiendo muchos fallecidos o más fallecidos del promedio nacional. Eh, Se tendría por ahí que investigar por qué, si hay falta de medicamentos, si hay falta de doctores, si hay poca capacitación con los doctores. Entonces ese sería otro ejemplo. En la ciencia, bueno, pues en la ciencia creo que es el más obvio. Para sacar estudios tienes que comprobar que sean ciertos. Y para comprobar que sean ciertos tienes que hacer muchas pruebas. En educación ya vimos uno por acá en la cantidad de estudiantes egresados. Y bueno, en la administración de empresas un poco más de lo mismo. Ya vimos uno acá, que serían las ventas en una empresa. Entonces, bueno, esta fue la clase de hoy. Para la siguiente clase necesito que traigan, bueno, que copien este diagrama en su cuaderno. Y aquí abajito le van a poner 3 ejemplos de aplicación a cada uno de estos campos. No muy extensa para que no les quede muy abultado el diagrama, pero sí explicada. Por ejemplo, en el que les di aquí de educación, que sería este de acá, estudiantes egresados. Bueno, se necesita conocer la cantidad de estudiantes que comienzan los estudios y terminan para saber si una determinada institución de educación es, es buena o no, o está bien respecto a este ámbito o no. Entonces, bueno, ese sería uno en educación, les faltarían 2. Y bueno, les faltarían 3 de cada uno de estos. Ya saben, aquí mismo en el diagrama. Tienen hasta hoy a las 10 de la noche para mandarlo, como siempre. Y bueno, ya saben, si hay alguna duda, alguna pregunta por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y hasta la siguiente clase. Pam, pam.